13 nombres fijos, 9 que están muy cerca de compartir ese privilegio. Y muchísimos jugadores que están entre en duda y afuera de la selección argentina en la actualidad. Vamos a desarmar el escalómetro de cara al Mundial 2026. Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio para hablar de la selección argentina. El placer de siempre de acompañarnos con este tema que tanto nos gusta. Es verdad que falta bastante para el Mundial, pero es algo recurrente en este canal de empezar a trazar el mapa de cara a la próxima Copa del Mundo. Lo hicimos de cara al Mundial 2022 y lo vamos a hacer de cara al Mundial 2026. Vamos a dividir a los jugadores entre jugadores que están seguros en la próxima Copa del Mundo, jugadores que están muy cerca de integrar esa lista, jugadores que estuvieron en la última convocatoria o en las últimas dos convocatorias, pero están en duda, y aquellos que no estuvieron en las últimas dos convocatorias de la selección argentina, pero que van haciendo de a poquito méritos para integrar ese privilegio. Empecemos por los arqueros. Acá no hay ningún tipo de duda. Emiliano Martínez del Aston Villa será el arquero del próximo Mundial en la selección argentina. Muy cerca de integrar esa condición de jugador seguro están Rulli y Benítez, pero no lo podemos confirmar porque si bien no tenemos ningún jugador en duda, siento que desde afuera, con una buena temporada de Juan Musso, si es que retorna al Atalanta y recupera esa titularidad, puede complicar a Benítez y a Rulli de cara a la próxima Copa del Mundo. Por el momento nos da la sensación que Scaloni ya eligió. Lo viene repitiendo en las últimas convocatorias. Dibu Martínez, Jerónimo Rulli, Walter Benítez. Musso hoy en el Atlético de Madrid tiene que retornar al Atalanta después de una temporada que solamente jugó Copa del Rey. Entiendo que en la cabeza de Musso o en la cabeza del Atlético de Madrid estaba la posibilidad de que Oblak se vaya a la Premier League. Finalmente Oblak se quedó y fuera el arquero titular del Atlético de Madrid durante toda la temporada, y eso relegó a Musso no solo a ser titular en Europa, sino a integrar la selección argentina. Salvo estos 4 nombres, yo creo que de acá a junio del año 2026 no va a haber demasiada variante en el arco de la selección argentina. Esperemos que no pase nada con Dibu, que está un escalón por encima de todos, y hoy por hoy en la selección argentina es el único jugador irreemplazable que tiene Lionel Scaloni. Paso a los defensores. Acá tengo 4 jugadores que están seguros: Nicolás Otamendi del Benfica, Cuti Romero del Tottenham, Nicolás Tagliafico del Lyon y Lisandro Martínez del Manchester, hoy lesionado. Los primeros 3 que nombré pueden tener salida en este mercado. Algunos por un desafío mayor, porque no se sienten del todo cómodos. Son 3 jugadores que son titulares en sus clubes, que están teniendo continuidad, pero que no está cerrada la puerta hacia el mercado de pases. Lo de Lisandro parece quedarse, sobre todo porque está en el medio de la recuperación de una rotura de ligamentos. Pero esos 4, estando sanos, van al próximo Mundial. Incluso me animo a decir que 3 de ellos van a ser titular. Vamos a los jugadores que están muy cerca. Si vemos la lista de los seguros, no hay ningún lateral derecho, porque siento que a los laterales derechos le está faltando un nivel más para llegar a esa seguridad de estar en el próximo Mundial. Tengo a Montiel, a Molina y a Balerdi en esa lista de jugadores muy cerca de la próxima Copa del Mundo. Los pongo muy cerca porque puede aparecer un lateral derecho que no tenemos controlado y que se quede con ese lugar de cara al próximo Mundial. Es una temporada, en una temporada puede pasar mucho. Recordemos lo que pasó con Enzo Fernández en el último Mundial, que se metió en la selección 2 meses antes de la Copa del Mundo y terminó siendo el 5 de la selección campeona. Así que después de eso, no dar nada por seguro. En la selección argentina puede aparecer un nombre por afuera de la selección, pero Montiel, Molina, Balerdi, creo que Balerdi tiene nivel para ser un jugador seguro, pero es esa condición de jugador habitual convocado es hace poco, así que no me animo a ponerlo dentro de los seguros, aunque está teniendo mucho nivel como para hacerlo. Lo de Molina y Montiel son 2 jugadores habituales de la selección argentina, pero siento que ambos puede dar un poquito más. Incluso Montiel, ahora con el retorno al fútbol argentino, quizás empieza a ver de otra manera, de buscar algún jugador con más roce, aunque no creo que haya nada a la vista. Jugadores que estuvieron en las últimas convocatorias, pero que están en duda. Tengo a Foyt, Medina, Pesela y Nehuen Pérez. A ver, Foyt recuperó el nivel realmente muy bien, pero jugando de marcador central. En la selección argentina jugaba de lateral derecho y en el Villarreal jugaba de lateral derecho. Entendiendo que viene de un año sin jugar,
no quisieron darle toda la banda a Foyth para que haga demasiado desgaste y llevarlo de a poco. Pero las necesidades del equipo llevaron a que Foyth tenga esta situación de ser central titular en el Villarreal, que está andando muy bien en la Liga Española. Medina, hoy es la alternativa más clara que vemos de Tagliafico. Creo que sacó de órbita al huevo Acuña de cara al próximo Mundial. La presencia de Medina para ser alternativa de Tagliafico y alternativa como segundo marcador central de la selección argentina es una realidad. Son 2 convocatorias consecutivas, un jugador muy de selección, un jugador que, si bien está en un equipo que no se ve en el mainstream, creo que hay que seguirlo de cerca porque puede ser importante su proyección para estar cubiertos en ese sector de la selección argentina. Pongo a Pesela en duda, pero voy en contraposición a lo que planteaba en el inicio del video, que es basarme en las últimas 2 convocatorias. Pesela está en la selección argentina desde que arrancó el proceso. Incluso la primer dupla de centrales era Otamendi y Pesela. Y Pesela hoy está jugando en el fútbol argentino, le está costando ser titular y va a llegar con cierta edad a la próxima Copa del Mundo. Así que creo que es un nombre que lo pongo en duda simplemente por el DNI. Si vemos su nivel y lo que le demuestra Scaloni a Pesela poniéndolo de titular en el último viaje a Venezuela, da la sensación que se va a meter en la próxima Copa del Mundo. Pero como falta un año, déjenme ponerlo como un jugador en duda. Y Nehuen Pérez estuvo en noviembre, no estuvo en marzo, y creo que puede ser un jugador también de relevo. Si sale Pesela puede meterse, ¿por qué no Nehuen Pérez en esa discusión? Jugadores que hoy están afuera, pero que hay que mirarlos desde cerca. Marco Senesi, una convocatoria se pudo tener, solamente la de la finalísima. Tuvo 28 minutos contra Estonia y no mucho más que eso. En marzo del año pasado estaba convocado, pero una lesión impidió que se suba al avión. Y es todo lo que tenemos de Marco Senesi en la selección argentina. Hoy volviendo en el Bournemouth, volvió en los primeros días de abril. Así que de a poquito va teniendo regularidad, va teniendo minutos, buenos desempeños. Hizo un buen partido con el City hace poco siendo titular. Así que creo que es un nombre que se va a empezar a mezclar en esta última temporada en la selección argentina. Colo Barco, en su llegada al Estrasburgo, ha demostrado recuperar ese Colo Barco que vimos en Boca. Es verdad que lo estoy ubicando como posible lateral izquierdo, pero está jugando un poquito de todo en el fútbol francés. Buen nivel, si tenés buen nivel, Scaloni te llama. Hay que ver si cuenta con el Colo Barco lateral izquierdo o le sirve esta versión de Colo Barco todocampista, o para todocampista tiene otro tipo de jugador. Serán cuestiones y dudas que vamos a ir develando a lo largo de la temporada 2025-2026. Recordemos que el Colo tiene que volver al Brighton y ver qué pasa. Está a préstamo en el Estrasburgo, después de no poder hacer pie en el Sevilla, pasó al fútbol francés donde encontró comodidad. Julio Soler, jugador convocado de emergencia para viajar a Venezuela, también en eliminatorias ante la lesión de Tagliafico, y después no apareció más en la selección argentina. Es verdad que iniciaba el proceso sub-20, pero es un jugador que aparentemente sería titular la temporada que viene en el Bournemouth. Si jugás en la Premier y tenés continuidad, vas a la selección por lógica pura. Así que es un jugador que, si bien no estuvo en las últimas convocatorias de la selección argentina, sabemos que está cerca del predio de Ezeiza, tanto para Placente como para Scaloni, así que lo tenemos que empezar a poner en esta ecuación. Hoy mirándolo desde afuera, pero puede meterse de a poco. Y Francisco Ortega, lateral izquierdo del Olympiacos de Grecia. Francisco Ortega lo ponemos por el simple hecho que estuvo en la última prelista que se publicó, que fue la de marzo de este año 2025. Hay que ver cuál es la consideración de Scaloni para con Ortega, si era para completar una prelista o realmente hay un interés con el jugador del Olympiacos, que lo vimos muy bien en la última Conference League en la que ganaron. Y es verdad que no he seguido tanto el fútbol griego para dar una opinión al respecto, pero lo que vi de su paso por Europa, realmente hablo por la competencia europea, es realmente muy bueno. Paso al mediocampo. Acá la cosa se parece mucho a lo que fue el Mundial 2022. Acá tenemos como fijo a Enzo, De Paul, McAllister, Lo Celso y Paredes. Enzo del Chelsea, De Paul del Atlético Madrid, McAllister del Liverpool, Lo Celso del Betis y Paredes de la Roma. Y pongo como jugador muy cerca al Tucu Palacios del Leverkusen. A ver, la lógica me marca que el Tucu está siempre. Incluso está desde aquel primer partido de Scaloni como entrenador de la selección argentina, siendo titular frente a Guatemala.
Desde ahí nunca faltó. Si está sano el Tucu el Tucu Palacios aparece en las listas de Scaloni. Pero una vez que está en la lista, se lo utiliza muy poco a Ezequiel Palacios en la selección argentina. Por eso déjenme ponerlo en esta lista de muy cerca, porque viene gente de atrás pisando fuerte. No en la selección argentina, pero sí pisando fuerte en sus clubes. A ver, a lo seguro no se va a tocar. Los 5 primeros no se tocan. Yo creo que Palacios empieza a entrar en una zona un poquito más gris, porque Barrenechea viene teniendo un nivel impresionante en el Valencia. Tiene que retornar a Aston Villa. Hay que ver si tiene continuidad en el Aston Villa, pero viene de una gran temporada en el Frosinone y gran temporada en el Valencia. Ya son 2 pruebas muy buenas en 2 ligas muy importantes. Así que creo que es un jugador, además es del gusto de Scaloni porque ya estuvo en la selección argentina, aunque no debutó. Pero es un jugador muy interesante, con recursos diferentes quizás a los que tienen los mediocampistas habituales de la selección argentina. Me gusta mucho la activación sin pelota de Barrenechea, es para seguirlo. Si alguna vez tienen posibilidad de ver un partido del Valencia y está la cámara máster, que es la que se ve gran parte del campo, miren a Barrenechea sin pelota, que está activo todo el tiempo. Y Máximo Perrone estuvo en la última convocatoria de Lionel Scaloni. Hoy, teniendo mucha continuidad en el Como de Italia, tiene que volver al Manchester City y obviamente, dependiendo de esa decisión, imaginemos que se va a ir del Manchester City porque ante la ausencia de Rodri no lo repescaron. Imagínense ahora con el retorno de Rodri, menos que menos, y con un mercado por delante donde el Manchester City va a gastar, y va a gastar de lo lindo, porque digamos, no quedaron conformes con los resultados de la última temporada, la que estamos transitando. Hay que ver dónde va a parar Perrone y si ese destino le da continuidad y si esa continuidad convence nuevamente a Lionel Scaloni. Y agrego como jugador de afuera a Nicolás Domínguez, que si bien estuvo en la selección argentina, Nicolás Domínguez es campeón de América en el año 2021, desde enero del 2022 que no aparece más en la selección argentina. Una operación de hombros lo marginó de la selección y después no volvió a convencer al entrenador. Aparecieron nombres en la selección, pero Nico Domínguez no volvió a tener convocatoria con Lionel Scaloni. Hace muy poquito Nico Domínguez habló justamente de su deseo de volver a la selección argentina. Quizás en junio, si se da alguna licencia a aquellos jugadores que van al Mundial de Clubes, puede que Nico Domínguez tenga algo más de consideración para con Lionel Scaloni. Me voy al ataque en la selección argentina y tengo 4 fijos. Tengo a Lautaro, tengo a Messi, tengo a Julián y tengo a Nico González. Habituales titulares, si no es uno es otro, pero son los de siempre. Sin Di María queda la ecuación corta ahí. Sumo como jugadores muy cerca a jugadores que son nuevitos, entre comillas, en la selección argentina. Thiago Almada, que me van a decir nuevito, es campeón del mundo, pero tuvo mucho tiempo sin ir a la selección por estar con la sub-23. Nico Paz y Giuliano Simeone. Son 3 jugadores que realmente entraron muy bien a la selección argentina. Muy pero muy bien entraron a la selección argentina y creo que ya de a poquito se van acercando a esa habitualidad de ser convocados en la selección argentina. Almada, titular contra Uruguay, titular contra Brasil, ya es una demostración de confianza y además a eso le agregó nivel y gol, que no es poco. Ante la ausencia de Messi, de Nico González, de Lautaro, Almada tuvo un rol protagónico en la selección argentina y realmente superó las expectativas de todos. Nico Paz, jugador que sin haber demostrado nada en primera división ya estaba en la selección argentina. ¿Por qué digo nada? Lo digo entre comillas. Porque tenía algún partido suelto en el Real Madrid, pero era la proyección. Era nada, llevaba 3 semanas en el Como de Italia cuando aparece la primera convocatoria a la selección argentina. Llegó y parecía que jugaba en la selección argentina de toda la vida, y lo que estamos viendo hoy de Nico Paz es de los mejores jugadores que tiene la Serie A italiana, sin lugar a dudas. Se habla de un retorno al Real Madrid, eso puede influir justamente en su posicionamiento en la selección argentina, porque donde pierda continuidad, porque imaginamos que no va a jugar todos los partidos en el Real Madrid, donde pierda continuidad puede que eso influya en las decisiones de Lionel Scaloni, así que hay que seguirlo de cerca, pero hoy veo que es un jugador que ya tiene un pie en la próxima Copa del Mundo. Y Giuliano Simeone, sin De Paul, Giuliano Simeone tuvo ese rol de toda la banda completa, como lo hace en Atlético de Madrid, frente a Uruguay, nada más y nada menos, y también lo demostró con creces. Entró un ratito con Brasil y convirtió
realmente otro pibe para sacarse el sombrero, que también para mí se va acercando mucho a la próxima Copa del Mundo por tener un recurso, un Nico González por derecha, que no tenía la selección argentina. Obviamente estaba Di María con todo lo que representa, pero lo que veo en Giuliano, que no es tanto la clase de Di María, sino que es el despliegue, es lo físico, es el ida y vuelta que le daba a la selección argentina en aquel partido con Uruguay y también en ese rato con Brasil. Tres grandes noticias para la selección argentina, donde no es tan cercano al Mundial estas tres apariciones. Es un año y medio antes del Mundial, o sea que los podés seguir fogueando, los podés ir llevando de a poco y ver qué recursos de cada uno de ellos te pueden servir para la selección argentina. Jugadores en duda. Y tener a Dybala como jugador en duda es algo que repetimos en todas las prelistas de mundiales. Dybala dentro, Dybala afuera. ¿Qué tiene Dybala para aportarle a Scaloni? ¿Qué le gusta a Scaloni de Dybala? ¿Alcanza lo que demuestra Dybala para meterse en la selección argentina? Ya es cuestión de gustos que Dybala no integra la selección argentina habitualmente y no es segundo cambio en la selección argentina habitualmente por un deseo de Scaloni, por un gusto de Scaloni, o realmente Dybala es quinta, sexta opción a la hora de armar un equipo titular. Dybala y las lesiones es otro tema aparte, pero las pruebas de Dybala en la selección argentina, alguna conformó. La última que me acuerdo fue la de Chile, que entró un ratito sobre el final y con Garnacho realmente entre los dos le dieron frescura al equipo. Y después Dybala se ha lesionado y ahora también está lesionado nuevamente y lo más probable es que no esté en junio tampoco. Así que vamos a ver cuál es el futuro de Paulo Dybala en la selección argentina, pero hoy es un jugador en duda. Alejandro Garnacho. Lo pongo en duda a Garnacho porque no estuvo en la última convocatoria, siendo que era una convocatoria que no tenías a Nico González. No convocó a Alejandro Garnacho. Ya no es una cuestión de opinión, sino es una cuestión de lectura de lo que demuestra Scaloni, de las señales de Scaloni. A pesar de no estar Nico González, no convocó a Garnacho. Por eso creo que en la consideración de Scaloni es como que se alejó un poquito en este último tiempo. Hay que ver si en este tiempo Scaloni termina de sacar esa cuestión colectiva de Garnacho y no explotar tanto ese poderío individual, que es como lo conocimos. Tiene que Scaloni tratar de que Garnacho se vuelva un jugador de equipo en la selección argentina. La última vez que lo vimos bien contra Chile y siento que ahí vimos un poquito de eso, pero en la Copa América no fue tal ese rendimiento y creo que todavía arrastra un poquito eso de nosotros encasillar a Garnacho como un jugador individual y por qué no pensarlo como un jugador de equipo. Pongo también a Valentín Carboni, campeón de América también, jugador que está lesionado, que se rompió los ligamentos en la selección argentina, concentrando en octubre, fecha FIFA, y hasta la próxima temporada no lo vamos a ver. Es un jugador que todavía tiene edad para ir al Mundial Sub-20. Quizás el hecho de recién volver de la lesión y no tener tantos minutos le da la posibilidad de ir al Mundial Sub-20, pero es un jugador con el que Scaloni cuenta y mucho. Y mucho al punto que no sé si hubiésemos visto tan rápido a Nico Paz si no pasaba lo de Carboni. Sí lo hubiésemos visto en convocatoria, pero no tanto en cancha a Nico Paz. Creo que la ausencia de Carboni liberó espacio para que los Almada, los Paz, los Giuliano se puedan mostrar. Carboni es un jugador muy considerado por Lionel Scaloni y creo que una vez que retorne de la lesión va a volver a tener esa consideración. Lo ponemos en duda porque no sabemos cómo va a estar, pero sabemos que es del gusto del entrenador. Angelito Correa estuvo en las últimas, pensábamos que no iba a estar más y Angelito Correa se sigue reinventando. Angelito Correa es ese tipo que cuando un equipo no juega bien te trae esa pólvora por afuera, le cambia un poquito el sabor a la comida y empezamos a jugar otra cosa. Bueno, eso lo tiene que trasladar a la selección argentina, pero hoy lo ponemos en duda porque siempre está en duda Angelito Correa en la selección argentina. Tati Castellanos, hoy lo veo como el tercer 9 de la selección argentina. Es un jugador que estuvo lesionado en la última fecha FIFA, venía de lesión, se volvió a lesionar. Entiendo que Scaloni también quería que conviva Santi Castro, pero Tati hoy es el tercer 9 de la selección argentina, incluso ya ha tenido minutos. Benja Domínguez, jugador del Bolonia, estuvo en la última convocatoria. Lo pongo en duda porque estuvo en la selección argentina, pero no sabemos si fue una convocatoria testimonial, una convocatoria de aproximación, de fogueo, o se cuenta con él
para algún minutito y algún recurso que pueda aportarle al equipo en las próximas fechas FIFA que vengan. Lo mismo corre para Santi Castro, que estuvo en la última convocatoria sin debut para ambos jugadores del Bolonia. Y en duda pongo a Buonanotte, que no estuvo en marzo, pero sí estuvo en noviembre. Es un jugador que, por lo que sabemos y lo que dice la prensa, es que no tiene buena relación con su entrenador en el Leicester, y eso hace que no tenga los minutos que merece, al punto que te metes en Twitter cuando juega el Leicester y es Buonanotte todo, pidiendo a la gente que ponga Buonanotte porque el equipo tiene que salir del fondo de la tabla, tiene que volver al Brighton Buonanotte. Yo creo que es un jugador que lo van a tener en cuenta en el Brighton y también en la selección argentina si logra tener esa continuidad. Es un poco la ecuación para todos estos jugadores que conforman la lista de jugadores en duda en la selección argentina. Y vienen pisando desde afuera Diablito Echeverri, que estuvo en la última prelista. A ver, lo del Diablito no pudo tener continuidad en esta primera mitad del año en el Manchester City. Creo que va a venir abrochado lo que pasa en el mercado de pases con su continuidad, pero ya es un jugador que Scaloni quiere. Lo convocó, ni bien se fue a Europa, lo preconvocó, finalmente lo dejó para que conviva en el Manchester, pero es un jugador del gusto del entrenador y, por lógica pura, el mejor jugador de tu sub-20 2025 tiene que pelear para entrar en el Mundial 2026. Si hay una proyección lógica, tiene que meterse. Y Matías Soulé, que estuvo en la convocatoria de septiembre, después no apareció más, pero hoy el nivel que estamos viendo de Matías Soulé es el nivel que tienen los jugadores que convoca Scaloni. Así que creo que es un nombre que vamos a ver rápidamente en la selección argentina. Este es el mapa total que hoy tenemos de la selección argentina de cara a la próxima Copa del Mundo. Yo sé que falta un año y 2 meses casi, pero está bueno ya ir viendo qué es lo que hay. ¿Saben qué? Puede aparecer algún nombre nuevo. Puede aparecer un Milton Delgado, puede aparecer un Mastantuono, puede aparecer un Prestiani. No sabemos para dónde se puede disparar esto porque el fútbol tiene eso. Como arrancamos el video hablando de Enzo Fernández, que se sumó a la selección argentina 2 meses antes del Mundial, puede pasar lo mismo de cara al 2026. Me gustaría que en zona de comentarios ustedes completen esta lista y opinen de estos jugadores que empiezan a posicionarse de cara a la próxima Copa del Mundo. Agradecido con todos ustedes. Sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.